Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el Zoom, los que lo van a ver desde el YouTube y los que lo van a ver después en unos días más, seguramente. Vamos a dar inicio a este 12º seminario, que es el seminario de clausura, este ciclo de seminarios que iniciamos en noviembre y que titulamos Mujer, Academia y Práctica del Derecho, y que tenía y tiene por objeto, porque en la medida que queda en YouTube va a seguir teniendo esa finalidad, que es mostrar, por una parte, a una serie de especialistas en distintos temas, que a veces no tienen quizás, ¿no es cierto?, la presencia o el espacio para hacer presentes sus ideas o para ser de alguna manera conocida. Y en segundo lugar tenía por objeto mostrar la reflexión de fondo, ¿no?, que ellas tienen respecto a estas materias, mostrar, por lo tanto, a diversas expertas en todas las áreas y disciplinas que tienen una bajada práctica. Por eso ese fue el sentido, que tuvieran, que fueran áreas del derecho que no fueran solo de reflexión más bien abstracto-teórica, sino que tuvieran obviamente una aplicación directa en la práctica. Y este seminario o este ciclo de seminarios esperamos que se constituya como en una tradición hacia el futuro y tengamos este espacio para seguir de alguna manera poniendo desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile la calidad, la expertise de muchas de sus profesoras como de sus exalumnas, que también muchas de ellas nos han acompañado en estos ciclos. En esta ocasión vamos a tener dos grandes invitadas. Vamos a tener, por un lado, a Bárbara Leighton, que ella es, un segundito, es General Counsel de Unilever en Chile y en Perú. Por lo tanto, con esa área de experiencia profesional que hasta ahora no habíamos tenido en las expositoras, así que particularmente agradecida que quisieras aceptar esta invitación, Bárbara, y que va a tocar junto con María José, van a tocar dos temas que se entroncan, pero desde perspectivas distintas, y Bárbara va a desarrollar el tema del mundo legal y la equidad de géneros, desafíos y oportunidades en una reflexión, me imagino, ¿no es cierto?, general de lo que sucede con el mercado legal en Chile, con las mujeres en el mercado legal, ¿no? Por otra parte, María José Martavid, que es profesora de nuestra facultad, va a exponer sobre sesgos en el derecho, cómo prevenirlo, en una reflexión que hay que decir, ¿no es cierto?, ella lleva ya tiempo, pero que además es bastante original, lo que seguramente nos va a compartir, porque su trabajo actual está siendo muy original en esa materia, ¿no? La modalidad va a ser que primero expone Bárbara, luego María José por unos 15 minutos y luego vamos a hacer una conversación, así que tanto los que están aquí en el Zoom nos pueden ir enviando sus preguntas para ir incorporándolas. Así que Bárbara, te damos la palabra de inmediato y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Carmen, a María José por la invitación y a la facultad por el espacio para este tipo de conversaciones que creo son tan necesarias en nuestro rubro y en todos los rubros, ¿no? El tema de la equidad de género en los mercados laborales en general es un tema en el que las empresas y las organizaciones en general están al debe. Los mercados laborales, sobre todo post pandemia, han presentado una reducción en la participación de mujeres en el trabajo remunerado y un aumento de la participación de las mujeres en trabajos no remunerados o trabajos de cuidado.
La brecha en las organizaciones, la brecha de género en las organizaciones, ¿no? Es un factor que se le atribuye a múltiples cuestiones. Hay cuestiones culturales relacionadas a los estereotipos de género y cómo son las mujeres las que primariamente tienen a su cargo los roles de cuidado de los niños, de cuidado del lugar, de cuidado de otros. E incluso como leí hace muy poco que mencionaba otro reconocido abogado de la plaza, incluso tienen a su cuidado el organizar a quién delegarle ese trabajo, ¿no? Eh, o eso es lo que se cree muy comúnmente. En lo laboral, principalmente los expertos dicen que esta brecha se debe al diseño organizacional y de las estructuras organizacionales, en donde las organizaciones premian o promueven a aquellas personas que ponen primero a la empresa y los deseos de la empresa por sobre su vida familiar o personal. Si juntamos estas dos cosas, se nos produce el círculo vicioso obvio, ¿no? Muchas empresas u organizaciones no promueven o no ven a mujeres como capaces de tomar alguna posición porque se considera que su prioridad no es su desarrollo profesional, sino que el desarrollo de su familia, lo que parte obviamente de esta concepción errada del estereotipo de género per se, que son las mujeres las que tienen que llevar estos roles familiares primariamente, ¿no? Y que son su prioridad en su vida. Y la sociedad misma nos lleva, ¿cierto?, incluso a de pronto castigarnos cuando sentimos que le estamos dedicando mucho tiempo al trabajo y no es suficiente a la casa, y vienen otras mamás incluso u otras mujeres a decir, no estarás trabajando mucho, quizás debes dedicarte más a la casa, y empiezan esos cuestionamientos también internos de uno, que hemos crecido en esta sociedad de la que hablamos, ¿no? No es que venimos de Saturno ni de Júpiter y llegamos con una verdad, sino que hemos crecido aquí. En el área legal, por supuesto, esto no es muy distinto y lo sabemos hace mucho tiempo. Los problemas de equidad de género son un tema de justicia y eso es eminentemente contradictorio con el rol de nuestra profesión y el rol social de nuestra profesión. No podemos permitir que esa injusticia se perpetúe en el tiempo y por lo tanto es deber de todos nosotros, tanto desde nuestra profesión como desde nuestros lugares de trabajo, lograr que estas brechas y estos gaps que se dan o estas culturas que incentivan estos baches se vayan disminuyendo con el tiempo. Sin perjuicio de que sabemos que en las escuelas de derecho, yo estudié en la católica, así que lo sé por experiencia propia, la cantidad de mujeres es prácticamente la misma que la de los hombres, si es que no somos más hoy día. Lo mismo pasa en la titulación. Hay estudios, no lo digo yo, lo dicen los estudios, de que la primera brecha viene en el mercado laboral. Es evidente, cualquiera que trabaje en una empresa y vaya a un estudio de abogados se va a dar cuenta que hay menos mujeres asociadas, contratadas que hombres, y para qué decir en posiciones de liderazgo como socias u otros. Hay estudios que ni siquiera tienen socios. En las empresas me encantaría decirles que es distinto, pero no. La realidad es que no hay muchos estudios de empresas. La única información dura que tenemos son los rankings o las listas. El último fue el GC Power List del 2022, en donde solo un 33% de las premiadas o reconocidas en ese ranking éramos mujeres, siendo que Chile, a diferencia del resto de la región, tuvo un reconocimiento de un tercio más de abogados. En Chile se premiaron o se reconocieron a alrededor de 153, 154 abogados, que era un tercio más que el resto de la región. Sin embargo, en Chile fue la menor proporción de mujeres reconocidas versus otros países como Perú o Colombia, donde se reconocieron bastante más. Eso nos muestra que el problema de la brecha de género o de la brecha o de los problemas de género en cargos de liderazgo o posiciones de reconocimiento no es exclusiva de estudio, sino que también se da en empresas y probablemente se va a dar en muchos mercados legales o de otras carreras. Y tenemos que reconocerlo y ver cuáles son las maneras más efectivas para combatirlo. Hoy día no sabemos cuáles son las maneras más efectivas para combatirlo. A algunos les gustan las cuotas, a otros no.
Lo que sí se ha visto y está comprobado es que las nuevas formas de trabajo y las nuevas tecnologías, el teletrabajo y la flexibilidad laboral, sin duda que aumentan la participación femenina en los campos laborales, incluyendo el legal, eh, a pesar de que muchos estudios todavía se niegan un poco, ¿cierto? Y empresas también se niegan a adoptar de manera permanente esas modalidades de trabajo que la pandemia un poco nos obligó a tomar o nos impulsó a aumentar. Hay algunos que ya volvieron a la presencialidad sin flexibilidades. Es sabido que la flexibilidad eh, ayuda a compatibilizar para hombres y mujeres la vida familiar o privada y la vida laboral. Eh, Otro desafío importante y no menor tiene que ver, por supuesto, con desarrollar las capacidades de gestión de cambio y visión estratégica, y va eso también ligado a los estereotipos de género. Hay también varios estudios sobre hechos respecto de gerentes legales en particular, eh, que los invito a verlo, uno que hizo CMS sobre marca personal y gerentes legales, eh, que hablan, ¿no? Donde muchas gerentas legales indican que a ellas como gerentas legales se les reconoce la habilidad blanda, la habilidad de cuidado, la habilidad de ser empática, la habilidad de conciliar, pero no esas habilidades estratégicas. Eh, y eso nos habla un poco de cómo como sociedad calificamos y le damos a los adjetivos una connotación de femenino o masculina, cuando los adjetivos son solo eso, adjetivos, no tienen un género. Y eso es algo que nosotros también tenemos que internalizar y traspasar a las futuras generaciones. Eh, Tenemos que salir de esos esquemas y empezar a dar más oportunidades y sobre todo emparejar la cancha, porque reconocer las diferencias propias de hombres y mujeres, eh, hay que partir desde ahí, ¿no? No somos iguales y por eso hablamos de equidad de género y no de igualdad de género. ¿No? Es una distinción pequeña, pero creo que es inmensa, porque no es que queramos ser iguales, sino que queremos tener las mismas oportunidades y derechos eh, en cuanto a seres humanos, básicamente. Em, y finalmente, para, para terminar, y no me paso del tiempo que me toca, creo que es fundamental en las organizaciones a nivel transversal, poder implementar políticas internas que entreguen oportunidades, eh, que permitan a las mujeres que quieran poner como prioridad su carrera que lo hagan, eh, que no se les discrimine ni dentro de las organizaciones pensando que van a poner primero su vida privada, ni que se les castigue socialmente por poner primero sus responsabilidades laborales, porque al final del día se trata de eso, ¿no? Del poder elegir y de cómo el hecho de que como mujeres podamos elegir qué queremos privilegiar en nuestras vidas, también va a sacar un peso de los hombros de nuestras parejas que no van a tener, ¿cierto?, la obligación de ser el hombre proveedor, de llevar la carga, y que en el fondo el día de mañana, si un hombre decide llevar la batuta de las labores de cuidado, no se le vea menos masculino o se valore menos el rol de un papá solo por el hecho de ser un papá y no una. Así que con eso termino y le dejo el paso a la María José. Perfecto, Bárbara. María José, entonces, tus minutos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por la organización de estos seminarios y especialmente a Bárbara, que nos acompaña hoy día por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo en este momento. Quisiera partir señalando por qué elegí este título en la conversación de hoy día, que tiene que ver con la existencia de sesgos en el derecho y cómo prevenirlo en el fondo, y por qué creo que es un tema relevante del que todos deberíamos saber, ¿ya? Que está íntimamente ligado con lo que comentaba Bárbara. Y la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que los sesgos son estas creencias que tenemos todos nosotros arraigadas en lo más profundo sobre ciertos grupos de personas, ciertas otras creencias, religión, política,
y que nos han ido en el fondo transformando la forma de que, como nosotros vemos el mundo al final del día. Y eso es súper clave tenerlo presente, y muchas de ellas pueden ser muy positivas, otras negativas, y que van de alguna forma modelando nuestro comportamiento, pero el problema que hay con eso es que no nos damos cuenta. Son inconscientes estos sesgos, y si yo le preguntara a Carmen, Bárbara, cualquiera de las personas que están acá hoy día, si piensan que son personas que discriminan, por ejemplo, estoy segura que la respuesta va a ser no, nadie se considera una persona discriminadora. Todos creemos que queremos ser inclusivos, que nos interesa la equidad y la justicia, especialmente en el mundo legal, donde se nos ha entrenado para precisamente pensar de una manera en que lo que es justo es lo que corresponde, los procedimientos, en la ética. Sin embargo, lamentablemente, las estadísticas prueban y demuestran cada vez más que el nivel de sesgos de las sociedades en general y de las profesiones en general es tan grande que lo que genera al final del día es un efecto que tiene que ver con estos prejuicios que tenemos nosotros y luego actos de discriminación, puros y duros al final del día. Cuando esto ocurre en una casa, se generan ciertos efectos. Cuando ocurre en gobierno, por supuesto que los efectos se amplifican, y lo mismo cuando ocurre en corporaciones. Entonces la pregunta que se viene haciendo hace muchos años es cómo poder revertir esta situación y qué podemos hacer las personas para poder lograrlo. A mí me ha tocado, por el proyecto en el que estoy trabajando, conversar con muchos gerentes de recursos humanos, gerentes legales, CEOs de compañías, gerentes generales, gerentas también, hombres y mujeres, y lo que he visto y detectado es que muchas veces cuando se pregunta cuáles son las políticas que tiene una determinada empresa, por ejemplo, para evitar la discriminación al final del día y aumentar el sentido de pertenencia y de inclusión, todas las respuestas parten muy similares, y la respuesta tipo es, bueno, esta compañía tiene ciertas políticas, y hablan de las políticas y las estructuras que tienen, pero cuando se le pregunta a esta persona, ¿pero qué haces tú? Persona con nombre y apellido, de manera particular, en tu día a día, más allá de las grandes políticas de la corporación, ¿hay algo que tú conscientemente hagas día a día para ser más inclusivo o inclusiva, menos discriminatorio o discriminatoria en el fondo en tus actitudes? Y hasta el día de hoy no he encontrado a alguien que me pueda responder eso como, sí, mira, yo lo que hago es, todos los días me acerco y converso con, o tengo ciertas frases, o estoy estudiando algo en particular, porque pareciera que esto depende como de este universo que es como paralelo de la corporación. La corporación son las personas, al final del día, y si no existe esa conciencia individualmente de cada persona, va a ser muy difícil avanzar en la cifra y en los números. Esto que digo ahora lo demuestran los números. Cada año aumenta en billones de dólares la inversión en diversidad e inclusión de las empresas. Sin embargo, los avances en diversidad e inclusión no se reflejan, no se condicen, y ahí Bárbara dice, sí, ella conoce estos números, con toda la inversión. No veo el resultado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Por otra parte, desde hace un par de años ya se está hablando por varios investigadores, especialmente cito a Iris Bonet de la Universidad de Harvard. Ella ha dicho que todo lo que es charla, clases en diversidad y inclusión son positivas, que bueno, pero no se ha probado que este tipo de iniciativa sea la que genere en la práctica mayor diversidad e inclusión. ¿Por qué dice? Y lo explica en unos estudios extraordinarios que salieron publicados hace muy poco. Dice, los seres humanos tenemos que aprender a sacarnos estos sesgos de alguna forma o a detectarlos, y ahí podemos decidir si queremos discriminar conscientemente, bueno, allá tú,
Pero si quieres ser una persona más inclusiva y crees que eso es lo justo y lo que corresponde, el aprendizaje de una charla o quizás de leer un libro no es un aprendizaje que permanezca en el tiempo. Como los sesgos son inconscientes, como les decía al principio, lo que va a ayudar es aquella herramienta que te permita día a día un autoaprendizaje. Es decir, cuando tú estés escribiendo algo, tú puedas darte cuenta ahí mismo, por ejemplo, o en un speech, en una charla diciendo cosas, una especie de Pepe Grillo, que te vaya avisando y que tú digas, ah, yo siempre pensé o siempre dije tal frase, nunca me imaginé que esto pudiera generar una sensación, un sentimiento de discriminación hacia otra persona. Les doy varios ejemplos. Típicamente me pasó muchas veces, estos son ejemplos personales, esta niñita, que era una abogada de 35 años, con formación, con experiencia laboral, pero niñita con cariño, ¿eh? No era, yo sé que no era en ningún caso una actitud peyorativa o discriminatoria, pero nunca escuché eso hacia los hombres. Por supuesto que son cosas que se van conversando y entonces cuando tú lo dices la persona aprende. Pero cuando lo dices acá y lo puedes decir más allá, te transformas en ay, que lata, al final no se puede decir nada. Y la verdad no es esa, no es que no se pueda decir, sino que hay formas que se han venido ocupando por muchos años en nuestra sociedad y en general en el mundo, que están actualmente completamente out y que han demostrado que lo que hacen es polarizar y aumentar la discriminación. Entonces, esta apertura que necesitamos tener urgentemente para darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos que son discriminatorias son inconscientes y tenemos que poder ver en el fondo, y ese es el desafío, primero entender que hay una brecha que es un desafío de todos y de todas, no es un desafío de las mujeres, este no es un problema de las mujeres o de las minorías, es un problema social que afecta a la sociedad en su conjunto y por lo mismo requiere una solución en conjunto donde es labor de la sociedad hacerse cargo y nosotros en el fondo como abogados y abogadas que somos debemos necesariamente tomar una acción relevante porque si nosotros que conocemos la ley, la justicia, los procedimientos, lo que es correcto, no tomamos acción directa y nos involucramos en estas temáticas, ¿quién lo va a hacer? Y doy otro ejemplo acá. La inteligencia artificial ha tratado de resolver este problema con ciertos algoritmos y ciertos software que pretenden solucionar por ejemplo, en temas de contratación de personal, revisa ciertos algoritmos y software, los currículum, por ejemplo, de personas, y un estudio ya de hace un par de años de Amazon detectó, por ejemplo, que pese a que la idea es muy buena, como el algoritmo está entrenado, o el software al final del día, por seres humanos con sus propios sesgos, lo que termina ocurriendo en la práctica, y eso es lo que ocurrió en este caso, es que el aprendizaje de ese algoritmo fue igual y después más, incrementalmente, más discriminatorio que el propio equipo de recursos humanos compuesto por personas, a tal punto que llegó un momento en que los currículums de mujeres eran descartados precisamente por su condición de mujer. Y entonces, de nuevo, estos son equipos técnicos, científicos, pero deben ir de la mano de también el derecho. Creo que es muy relevante para nosotros tomar este desafío y tomar estas acciones concretas. Y yo les cuento, más adelante puedo profundizar, pero el proyecto que estoy trabajando hoy día, que se llama Teodora, permite a través de inteligencia artificial, pero entrenada con abogados expertos, lingüistas, psicólogos, y en el fondo gente de equipos multidisciplinarios y multiculturales de distintos países del mundo, generar tecnología al servicio de las personas, en el fondo, precisamente para que tú puedas ir detectando esto y en el mediano a largo plazo, esto no es algo que vaya a ocurrir mañana, pero que vayas disminuyendo tus sesgos y te transformes en una persona
más inclusiva, y personas más inclusivas generan al final del día compañías más inclusivas, sociedades más inclusivas y gobiernos más inclusivos. Así que con esa reflexión y comentario cierro, Carmen. Muchas gracias, María José. Entonces, si les parece, hacemos como alguna conversación conjunta, ¿no? Una primera pregunta que les quería hacer, porque está claro que el diagnóstico de lo que sucede en el mercado legal, en el ejercicio de nuestra profesión, es transversal, sucede en el área de la empresa, sucede en el área de los estudios jurídicos, sucede en el área académica, probablemente en el único lugar donde no sucede es en el Poder Judicial, donde, claro, está en primera instancia hoy el porcentaje es al revés, la mayoría de las juezas son, ¿no es cierto?, son hoy juezas en primera instancia, en segunda instancia el porcentaje, ¿no es cierto?, ha aumentado muchísimo, y falta, ¿no es cierto?, el que ese porcentaje se alcance o sea más cercano en la Corte Suprema, pero al parecer esta brecha también se va de alguna manera a acercar en los próximos años de manera mucho más importante que lo que sucede al nivel de estudio jurídico en la empresa o en la vía académica. Entonces, uno quería preguntarle, ¿qué creen ustedes que puede marcar una diferencia entre lo que está pasando en el Poder Judicial y el resto de las áreas? ¿Por qué en el Poder Judicial se ha dado esto? Y sin embargo no se da, cuando en realidad estamos hablando de que, tal como decía Bárbara, prácticamente 50-50 la división de sexos en los licenciados, y más aún, en nuestra facultad podríamos decir que en general las mejores alumnas, en todas las generaciones los mejores alumnos son las alumnas, ¿no? Y ahí podríamos también profundizar en por qué, ¿no? Pero quería preguntarles esto, ¿qué creen ustedes que puede haber de diferencia en el Poder Judicial en relación a las demás áreas del derecho? Porque creo que es algo importante cuando estamos pensando en cómo avanzar, en mirar ese ejemplo. Yo la verdad no tengo claridad de qué sería lo que el Poder Judicial está haciendo bien, que el resto no lo estamos haciendo. Pero puede tener que ver con que son grupos más reducidos, en donde el tema de cuota es más fácil de controlar o es meridianamente más manejable. Leía hace poquito un informe de la International Bar Association de 50 y 50, tienen un proyecto en el que va a estar Chile, así que ahí vamos a poder mirar esa data más dura, que en otros países al menos se ha visto que es el tema de cuotas lo que más funciona para reducir la brecha, a diferencia de otras medidas. Sería cuotas y flexibilidad es lo que más funciona, flexibilidad laboral es lo que más funciona para disminuir la brecha en el ámbito de participación de mujeres, sobre todo en la profesión legal, o eso es lo que reportan en otros países. Como les decía, Chile está dentro de los 14 países que va a hacer research el IVA, así que va a estar buenísimo ver ese informe porque el informe va a abarcar la profesión legal en su conjunto, academia, mundo judicial, corporativo y estudios jurídicos. Así que esa es mi teoría de momento. No tengo más data. Tremenda pregunta, Carmen, y siempre es muy bueno ver a los que les va bien en esto, como para ir entendiendo, como dices tú, qué nos falta hacer a los otros, en el fondo, que estamos en camino, en proceso de... en particular respecto del Poder Judicial chileno, yo tengo también una teoría, son teorías, no podemos decir que eso es así, pero según lo que he podido estudiar y revisar, el hecho de que los requisitos para poder acceder a las nóminas, a las quinas, a los nombramientos, sean de carácter público, preestablecidos, objetivos, conocidos por todos, desde que incluso tú entras a la academia, al Poder Judicial,
ya sabes cuáles son los requisitos y está todo reglado, ese es uno de los factores, de hecho, que recomienda la International Bar Association en materia de inclusión y equidad en los lugares de trabajo, y por supuesto, cuando hay una voluntad de querer efectivamente incorporar y promover y promocionar en el fondo la incorporación de más mujeres, pero si los filtros o el proceso es serio, transparente, y de nuevo, en el Poder Judicial eso es así, ya que están los requisitos preestablecidos y conocidos por todos nosotros, y desde que somos estudiantes, se sabe y se conoce qué es lo que tiene que ocurrir para que una persona que entra a la academia judicial pudiera llegar a ser juez o jueza, pudiera llegar a ser ministro de corte o ministra de corte, lo mismo para llegar a la Corte Suprema. Creo que eso es clave, y creo que esos procedimientos tan bien establecidos y escritos no existen en todas las compañías, y menos en los estudios jurídicos. Probablemente algunos estudios deberían, o deben, y algunas empresas también, tener procedimientos, pero ir revisándolos cada cierto tiempo, ir viendo métricas, ir revisando eso, creo que es clave, porque tú puedes escribir un procedimiento con ciertos requisitos, pero en 3 años más ves que no ha llegado, por ejemplo, ninguna mujer a postulado. ¿Será que la forma en que está redactado este documento tiene algún sesgo que hace que las mujeres no quieran postular? En fin, hay que ir revisando eso, porque ya sabemos que talento femenino sobra, sabemos que en el mundo jurídico, por lo demás, el nivel de profesionales altamente especializado es 50 y 50 en términos de máster, de más de un idioma, especialización en las carreras. Entonces es súper relevante poder en el fondo llevarse eso del procedimiento del Poder Judicial. Probablemente hay más cosas que aprender de ello, pero creo que es clave la transparencia y la objetividad, y así lo dicen los informes internacionales también, en los procesos de promoción y de ascenso de las personas. Sí, yo coincido, creo que una de las grandes razones que determina este acceso, ya digamos mayoritario de las mujeres al Poder Judicial, tiene que ver con que el proceso de selección, el proceso que hace en la academia, es un proceso, digamos, por mérito, ¿no? En definitiva, tienen que dar unas pruebas muy exigentes para poder ingresar a la academia, todos tienen que pasar por entrevistas psicológicas, y luego hay entrevistas personales que hoy en día tienen incluso un protocolo, donde las preguntas que se hacen son siempre las mismas, ¿ya? A todos los que postulan. Y obviamente las mujeres, como decíamos, son en general mejores alumnas, entonces obviamente tienen mayor puntuación, y eso obviamente ayuda a que ingresen con mayor facilidad. Pero también creo que hay un segundo elemento que hace que el Poder Judicial sea atractivo para las mujeres, ¿no? Y es el que en general tienen horarios fijos, ¿no? Que tienen de alguna manera una carga que en el tiempo van aprendiendo a controlar, y eso hace que es bastante más compatible con la vida familiar o la vida personal en otros planos, ¿no? Más allá de que, por supuesto, un ministro de Corte de Apelaciones, para los que no lo saben, tiene a su cargo todas las causas, no tiene ni ayuda y tiene que preparar su sentencia solo. Entonces, evidentemente, en horario es muy extenso. Pero creo que hay algo que tiene que ver también con la percepción que tienen las mujeres de que es un trabajo bien remunerado, que es reconocido, que les permite hacer un gran aporte, pero que además es más compatible que otros trabajos jurídicos, digamos, con la vida familiar. Una segunda cosa me surge como reflexión muy vinculada con la anterior, porque quizás una tercera razón que podría sumarse en el caso Poder Judicial es que también tenemos modelos, ¿cierto? Ya conocemos muchas juezas, no nos parece algo extraño, todas nos ha tocado
comparecer alguna vez frente a alguna jueza, frente a alguna ministra, ¿no? Incluso en la Corte Suprema. Pero en otras áreas el modelaje no es tan, el modelaje en las posiciones de liderazgo, ¿no es cierto?, son muy escasas, ¿no? En la vida académica, ustedes fueron alumnas, no sé si tuvieron alguna profesora de Derecho, pero yo soy la única profesora de Derecho Civil desde hace 25 años en la facultad, entonces es difícil que probablemente una alumna se imagine ser profesora de Derecho Civil, porque obviamente para que uno se anime tiene que haber visto modelos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo avanzar? Porque creo que de alguna manera es como un círculo virtuoso. Si hay modelos, esto estimula, pero si no los tenemos, claro, hay que ser muy valiente o haber tenido una experiencia quizás en otros lugares del mundo como para visualizar esto como una posibilidad de desarrollo de trabajo. Sí, mira, en ese sentido, a ver, yo soy meridianamente chica, tengo 34 años y he trabajado siempre en empresas. Y ese fue siempre un poco mi dolor, ¿no? Me sentí siempre muy sola porque siempre era la única mujer sentada en la mesa, me pasó un montón. Y justamente hace algunos meses atrás, en el lanzamiento del listado del Yeezy Power List de Legal 500, me di cuenta junto con otras colegas de, oye, somos pocas, somos tan pocas en verdad, partimos con un WhatsApp como para conocernos, terminamos armando una red de abogadas in-house, que hoy día somos más de 500 y tantas mujeres que trabajamos en sectores privados, públicos, mixtos, etcétera. Y precisamente uno de los pilares que buscamos como organización es este modelaje, es tener estos referentes y poder cada una de nosotros convertirse referentes en las más chicas para que sepan que el trabajo en empresa como abogado in-house existe, que hay mujeres, que no somos tan pocas como nosotras creíamos, porque tú ves que 33% eran un poquito más de 30 mujeres las que estábamos en esa premiación, pero ciertamente somos muchas más, bastante más de las mismas que nosotros pensábamos, y ha sido una bonita experiencia, y creo que sin duda es súper importante ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de todo lo que te pasa, y hablábamos un poco antes de este día con la María José, de que sobre todo en empresa te pasa, ¿no? Si eres abogada de una industria fabril, a veces ni siquiera sabéis cómo tenéis que ir vestida el primer día y apareciste con vestir con tacos cuando tenéis que entrar a una planta que fabrica lo que sea, que ciertamente nadie de seguridad te va a dejar entrar con tacos. Y desde esas cosas tan básicas como la vestimenta, eh, hasta cosas quizás mucho más complejas como cómo abordar estrategia, cómo sentarte en una mesa en donde muchas veces eres la única mujer o cómo plantear cierto tipo de cosas frente a otro, es para lo que sirve el modelaje en general, ¿no? Y cuando vemos temas de género, y a mí me pasa bastante últimamente que estoy un poco crítica con que cada vez que veo temas de género veo que alguien está haciendo un mentoring para liderazgo femenino, como si innatamente las mujeres no supiéramos liderar, como si fuera como asignado al género el que necesitamos que nos capaciten el liderazgo. Todo el mundo necesita que lo capaciten el liderazgo, nadie sabe cómo liderar. No es un gap solo femenino, es un gap de cualquiera que quiere ser líder. Y el problema no es el saber o no saber liderar, el problema es cómo encontramos esos espacios y cómo sabemos siquiera que esos espacios existen. Y las redes de networking son fundamentales. Las mujeres hemos sido criadas eternamente en que calladita te ves más bonita, entonces creemos que simplemente por el hecho de ser buenas en lo que hacemos, por ser buena alumna, alguien va a venir y te va a decir, oye, ¿sabéis qué? Tengo esta posición y es perfecta para ti. Y la verdad es que no, tenemos que aprender a darnos visibilidad entre nosotras, entre otras, recomendarnos. Tenemos que hacer ese trabajo quizás que en el que sí es cierto, venimos más rezagadas, las mujeres somos secas, yo tengo una amiga que dice, las mujeres somos secas para armar grupos de WhatsApp organizando cumpleaños o cuánto evento social hay, pero somos bien malas para el networking y es real. Yo soy muy reacia al networking y
haber cofundado junto con otras amigas abogadas in-house. La verdad es que me tiene completamente fuera de mi zona de confort, pero sé que es, como decía la María José, es mi granito de arena en este ámbito, ¿no? Es mi intervención consciente en poder combatir un poco esta falta de oportunidades en la que vemos que hay todos los días. Así que yo creo que el modelaje es fundamental, tener role models para cosas básicas y todas creemos que para ser role model tienes que ser, no sé, Hillary Clinton. Y no, todos podemos ser desde nuestra propia experiencia role model con algo y aportar en el granito de arena al del lado. Y al final eso es solidaridad más que cualquier otra cosa. Gracias, Bárbara. María José. Absolutamente de acuerdo con lo que comenta Bárbara, y destaco dos cosas: el tema de los modelos que podamos seguir. Yo comento, Carmen, que yo tuve solo una mujer profesora en la facultad, Marisol Peña, que me hizo Derecho Constitucional, y nadie más. Y lo que es curioso es que nunca me pareció raro, nunca me lo cuestioné o me lo pregunté hasta hace años atrás, que dije, pero es que ¿cómo? Conversándolo con otras personas, tienes toda la razón, viendo que hay brillantes profesoras académicas, expertas en el rol público, privado. Nunca me lo cuestioné, y ahí viene el tema de los sesgos, que empecé como a profundizar. Cuando yo egresé de la facultad, de hecho, me acuerdo haber visto como la composición de algunas empresas. En esa época todavía no todas tenían página web, pero los estudios más grandes sí tenían, y me llamó poderosamente la atención de que en esa época era muy raro, rarísimo encontrar incluso una socia mujer. Solo habían hombres en muchos de esos estudios, que son grandes y con gente muy inteligente y capaz, por cierto, pero fue algo que como que remeció mi yo interno como de abogada, y tratando de entender por qué será que pasaba esto. Estoy hablando hace 15 años atrás. Me acuerdo de haber hecho un ejercicio, y se los comparto porque tiene que ver absolutamente con lo que estamos hablando, de revisar algunos currículums de estos socios para entender qué hacían ellos, yo asumiendo que quizás las mujeres no querían o no les interesaba crecer, o típico no, se dedica a la familia o qué sé yo. Me acuerdo haber hecho un listado de como todas las cosas que hacían estos hombres que eran socios. Y vi que había máster en el extranjero, trabajo en el extranjero, publicación de libros. Me acuerdo que hacían clases, muchos de ellos en universidades de gran prestigio. Entonces yo asumí, y que algunas de esas mujeres no tenían esas credenciales, entonces dije, claro, ahí está la explicación. Hacen mucho más, en el fondo, y por eso es que llegan a estos cargos importantes y de mayor liderazgo que las mujeres. Y me lo creí por muchos años, hasta que en mi propia carrera empecé a hacer muchas de esas cosas que estaban listadas, y mucho más que eso, creando áreas de práctica, innovando en muchas cosas, y pude concluir en el fondo, y esto es también una reflexión muy personal, que muchas veces no tiene que ver con la persona específica ni sus capacidades, cuando estamos hablando de ciertos sesgos, sino con los sesgos de las estructuras, que no permiten simplemente, no permiten en muchos casos que mujeres con carácter fuerte, mujeres con características como bien revolucionarias, innovadoras en lo que hacen, puedan llegar a estos cargos, porque desordenan, desordenan lo que todos conocen, lo preestablecido, y es parte de este trabajo que todos tenemos que hacer en términos de ir dándonos cuenta de estos sesgos. Todos queremos juntarnos con los que son iguales, ojalá, que piensan igual, que comentamos todo lo mismo, que fuimos a los mismos colegios, a la misma universidad. Eso es normal de los seres humanos, pero es lo que ha generado todo este sesgo y discriminación. Por lo tanto, hoy, en las clases que hago con los alumnos que tengo y las alumnas que tengo, veo otra cosa, absolutamente distinto, personas
completamente abiertas en su forma de pensar, con un nivel de como inclusión y equidad genuina, como que viene como en la sangre, de estas nuevas generaciones, y mi esperanza está absolutamente puesta en eso, en esas nuevas generaciones que van a ver como simplemente inadmisible, por ejemplo, que una mujer con un currículum extraordinario no esté liderando ciertas organizaciones nomás, y que pongan a alguien de menor categoría o con menos mérito. Que va a ser obvio que no puede ocurrir en el fondo, precisamente porque el derecho lo que nos debe importar siempre es el procedimiento, la justicia, en fin. Así que esa es mi reflexión en este tema, Carmen, y espero realmente que sea como una transición que estamos viviendo, donde estamos como despertando, nos estamos dando cuenta, y que en el futuro estas nuevas generaciones vayan abriendo estos caminos para todos los que vienen atrás. Gracias. Yo, tomando esa reflexión, sí quería hacerles la pregunta de si realmente creen que es una cuestión de cambio generacional. Lo digo esto porque por momentos creo que es así, porque mis alumnos o porque mis hijos, tengo un hijo que estudia Derecho, acaba de terminar el quinto, le parecen inadmisibles cosas que me ha visto pasar a mí, o cosas que ha escuchado, ¿no? O que le ha tocado. Mi familia es de muchos abogados, por lo tanto tienen como una cercanía bastante directa con lo que sucede en nuestra profesión, pero a veces en otras materias uno se enfrenta y también lo escucha, ¿no? Lo he escuchado que dicen, bueno, es que esos profesores da lo mismo, ¿no? Tendrán 30 años, pero se visten y piensan como de 80. O respecto de decanos, de directores, lo he escuchado muchas veces, que dicen, bueno, hay un recambio, pero parece que no va a haber un recambio, porque en realidad van a reproducir y siguen reproduciendo exactamente la misma, de alguna percepción respecto del aporte de la mujer. Y una segunda cosa relacionada con eso, que me pasó ayer, que fue divertido porque fui a la doctora, era una doctora, justo me encontré con otra amiga que es doctora, entonces empezamos a conversar sobre un poco lo que pasaba con las mujeres en el ejercicio de la profesión. Yo estaba convencida que en el ámbito de la medicina las mujeres habían alcanzado mucho más lejos y que derecho solo era refractario, y nada, pues me dicen no. O sea, pregúntate cuántas directoras de hospitales, cuántas directoras de clínica y cuántas directores de unidad, y prácticamente no hay. Y la reflexión muy frecuente, me dijo una, es que te dicen, pero ¿y para qué trabajas tanto? Otra dijo, ¿y por qué a ti te importa tanto si tienes un marido al que le va perfecto, ¿no? Entonces, esa reflexión se las quiero transmitir porque también es una percepción bastante frecuente en el derecho, como si en realidad tampoco se le asigna tanta importancia al aporte femenino, porque siempre se percibe como que es accesorio o como que es secundario, porque hay un varón que es el que lleva el peso de la familia, y por lo tanto uno trabaja en realidad más bien porque quiere trabajar, no porque debe trabajar, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven? A ver, un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Creo que ese es un problema de las estructuras organizacionales per se, empresa, lo que sea, en donde se piensa, y es un poco lo que decía la María José, ¿no? El sesgo, en donde socialmente y culturalmente se le pide a la mujer que su prioridad sea el rol de cuidado, sea el cuidado de la casa, sea el cuidado de los niños, eh, o el cuidado de sus papás, ¿no? Es bastante común que es la hija, o que hay comentarios muy antiguos de familias con puro hombre que dice, pero ten una niñita, porque si no, ¿quién te va a cuidar? ¿No? Eh, Comentarios muy de antes. Eh, yo creo que hay un cambio generacional. No creo que vengan las generaciones de ahora. Yo soy de muchas generaciones atrás ya. No quiero ni pensar en cuándo salí de la universidad. Eh, pero, pero yo lo veo en mis pares, incluso en mujeres mayores que yo. No sé si es un cambio generacional.
yo diría más bien que es, como decía la María José, un momento de apertura, un momento en donde decirlo ya no tiene tanta retaliación como antes, o ya no se tiene tanto miedo a esa retaliación, porque el campo laboral es tanto más abierto que antes, que, que la verdad es que si una puerta se cierra, se abren 800 ventanas. Em, Creo que pasa un poco por ahí. eh, lo veo harto en la red. Muchas mujeres con mucha más empoderamiento en poder decir lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, y un poco también reconocer sin como ese miedo o ese autolatigazo a veces de decir, mi profesión para mí es tan importante como mi maternidad o es tan importante como para mí tener una familia. Eh, Socialmente creo que todavía no estamos en el punto, y no solo en derecho, sino que en general en todas las profesiones, no estamos en el punto en donde una mujer que diga para mí es más importante mi trabajo que, por ejemplo, mi familia, no se les va a criticar socialmente. Eh, pero estamos en un desarrollo hacia ese nivel. Creo que la libertad es precisamente eso. La libertad por la que vienen hace tantos años luchando tantas mujeres es precisamente esa, el poder decidir y el poder elegir. Si hoy día quiero ser mamá y quiero ser solo mamá y no trabajar remuneradamente, porque por favor no digamos que ser dueña de casa o ser mamá no es un trabajo, eh, pero trabajar, no quiero trabajar remuneradamente ningún día, bueno, es mi elección y al final nadie debería poder cuestionarlo o sentirse con el poder moral para decirme que eso está bien o está mal. Eh, Hoy día creo que las mujeres siguen teniendo mucha de esa carga, quizás hoy día esa carga es mucha carga mental, ¿no? Hemos hablado, o se ha hablado un montón de veces de la carga mental, que todavía la que se preocupa si la comida se está pudriendo o no se está pudriendo en el refrigerador es la mamá de la casa y no el marido, etcétera. Sigue pasando en muchas familias, como decía, hace muy poquito el profesor Carlos Peña decía que las mujeres burguesas crecen a costa de esclavizar a otras mujeres que hacen las labores de la casa, ¿no? Como si las mujeres fueran las únicas encargadas de ver qué es lo que se hace en la casa y qué se come en la casa, si no fuera también responsabilidad de los hombres de esa casa, de los niños de esa casa, el mantener el orden de esa casa, decidir qué se come en esa casa, etcétera. Eh, entonces creo que es un camino que no sé si solo tiene que ver con la generación, creo que tiene que ver mucho más con el contexto en el que vivimos y el contexto cultural. Eh, Estas conversaciones que tenemos hoy día en Chile quizás son conversaciones bastante más avanzadas en otros países, donde ya prácticamente ni se le pregunta a las mujeres qué es lo que hacen. Como tú decías, Carmen, al inicio, yo me toca ver dos países y me toca viajar harto a Perú y muchas veces me dicen, bueno, ¿y con quién dejaste a tu hijo? Mi respuesta, mi hijo tiene papá y un papá que lo quiere y lo cuida tanto como yo. Entonces creo que poner en igualdad eh, esos roles de género y que no se menosprecie ese rol que cumplen los papás o nuestras parejas en la vida, ese rol de cuidado que ellos también cumplen y que no se les sobrecargue con que tienen que ser proveedores, eh, es un evolutivo que estamos viviendo hoy en día. Hace poco, ¿verdad? No tampoco leía un reportaje, ¿no? De la carga de los millennials, que es mi generación en teoría, y de los hombres millennials y la carga silenciosa que tienen de que hoy día están en un mundo mucho más competitivo, entonces no necesariamente y de cajón viene el que son el proveedor de la casa. Entonces, como para ellos también, desde una perspectiva más psicológica, es un dolor el no ser el que gana más en la casa, eh, y, y cómo también combatir eso, ¿no? Los niveles y las tasas de suicidios en hombres son bastante altas, eh, porque los hombres no lloran, ¿no? Nos quedamos con estos constructos mentales de los que tenemos que ir saliendo porque sin duda que el hecho de que no haya una igualdad en la cancha no es solo un problema para nosotras, como decía la María José antes, sino que es un problema para la sociedad completa y trae efectos en los hombres.
hay roles que realizan los hombres que son igual de importantes que los nuestros y que son menos valorados. Yo vi muchas veces el rol de mi papá menos valorado que el de mi mamá, a pesar de ser igualmente importantes en mi vida. Y eso no puede seguir pasando. Qué buena María José. reflexión, Bárbara. Sí, gracias, Carmen. Solo complementando un par de puntos. Uno, yo sí creo, Carmen, ante tu pregunta, si esto viene con un cambio generacional, definitivamente estamos en una transición, se nota, hace 40 años nadie hablaba de esto. Hoy día sí, especialmente en Latinoamérica, es un tema a tratar. Y aunque se diga muchas veces que las empresas tienen como políticas de cartón o de papel donde se declaran somos inclusivos, somos diversos, pero en la práctica eso no ocurre, genera hoy día en la sociedad, en los consumidores, en el público en general, una recriminación. Como tú dices que eres algo, pero en realidad no lo eres. Hay una exigencia del público, los consumidores en general, de las personas, precisamente porque estamos atravesando una transformación social relevante, y por supuesto que no va a ser rápida, pero al menos teniendo en cuenta que para hoy día las generaciones que vienen, vienen con esta forma de ver el mundo distinta, donde les parece simplemente injusto, inadmisible, inaceptable que a una mujer por hacer el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, se le pague menos. Y a nosotros nos parecía bien, y nos encontrábamos que era ok. Eso, de hecho, bueno, es muy interesante, el padre Hurtado, patrono de nuestra facultad, lo decía hace muchísimos años. Sí, hay muchos hombres, de hecho, que han sido muy visionarios en estas materias, y él decía, es inadmisible también que quienes vean el trato injusto que se le da a una mujer se queden callados. Es igual de malo que el que le paga menos en el fondo. El silencio, el no actuar. Yo nunca me imaginé, estoy investigando también para mi curso de liderazgo en la Católica, que el padre Hurtado hubiese tenido un rol tan relevante en estas materias hace tantos años atrás. O sea, definitivamente un visionario. Por lo mismo siento que el camino va hacia arriba, positivo, porque precisamente, como dice Bárbara, el problema de la discriminación, de los sesgos, de la equidad, es un problema que nos pega a todos, a las mujeres y a los hombres, a todas las personas que habitan el mundo al final del día. No es un problema de las mujeres, ¿sí? Y eso hay que entenderlo súper, súper bien. Por eso yo no creo tanto en esto del el síndrome de la impostor o de la impostora que tenemos las mujeres, como todos los hombres también sienten a veces que no saben cómo llegaron a cierto cargo. Tiene que ver con otras cosas, se nos achaca siempre como explicaciones subjetivas de síndromes y cosas que tendríamos las mujeres, y lo que yo creo que eso lo único que hace es incrementar en la desigualdad, ¿sí? Hay hartos investigadores hoy día que dicen esto. Hay una investigadora de la Universidad de Seattle, de Washington en Seattle, que ha hecho toda una investigación sobre estos supuestos síndromes y estos problemas que tendríamos las mujeres que nos impiden llegar a ciertos cargos y romper el famoso techo de cristal. Y ella dice, eso no es así, con estadísticas y data, son creencias, nos han venido contando esto. La verdad es otra, la verdad es que tenemos las mismas capacidades, la misma formación si estudiamos lo mismo, y la misma potencialidad de ser realmente extraordinario o extraordinaria en el trabajo que queramos hacer. Así que con eso creo que cierro mi comentario, Carmen, y definitivamente el desafío, creo que en el mundo del derecho es grande y nos pertenece, es un desafío del derecho, de la justicia. No puede ser que existan, por ejemplo, hasta nombres de leyes que vengan con sesgo. No está bien, simplemente, y eso tenemos que verlo y tenemos que trabajar para mejorarlo. Y eso va a ser mejor al final del día para todos. Y cierro con una reflexión y una historia pequeña. Mi hija de 4 años, Victoria, el año pasado, para el Día del Niño, el Día del Niño, los derechos del niño, qué sé yo, me dijo, mamá, ¿pero cuándo es el Día de la Niña? Tiene 4 años.
algo que yo nunca me pregunté, ni siquiera lo había cuestionado, y el día de la niña, ¿cuándo es? Entonces tuve que explicarle de una manera muy fácil, pero que me hizo como, me remueve por dentro, que a los 4 años ella pueda ver ya ciertas cosas, precisamente por la forma en que está siendo criada, donde ella piensa y está segura de que es exactamente igual en todas las potencialidades y en cómo es tratada respecto a su hermano, que es hombre. Entonces, eso, bueno, se los comparto como una historia anecdótica, pero que es muy profunda. Y por eso que le tengo fe a las nuevas generaciones. Esperemos que sea así, por supuesto, y supongo que esto es un proceso como todos los procesos, ¿no? Que a veces va así muy lento, ese es el problema. De lo que ustedes comparten, quizás yo agregaría, ¿no? Que dado que en general el problema que se plantea al visualizar a las mujeres en el trabajo y particularmente en encomendarles posiciones de liderazgo, tiene que ver con que se asume que eso va a representar una tensión para esa mujer, o sea, muchas veces se toma la decisión por ella, ¿no? Me pasó una vez en la universidad conversando con un directivo muy alto de decirle, ¿por qué hay tan pocas decanas? Entonces me dijo, no, porque a la mayor parte les complicaría, ¿no? Esto de asumir esto con la carga que supone y tener que conciliarlo con la familia. Y yo de inmediato dije, pero de partida no todas las edades de las mujeres son iguales. Hay momentos en que obviamente puede representar una carga muy importante en la vida familiar, pero hay otros momentos en que las mujeres se encuentran casi en la misma posición que los hombres porque los hijos ya son grandes y como yo digo, yo por ejemplo los míos tengo que pedirles yo audiencia ahora, ¿no? Son todos universitarios, tienen una vida que son aún tan movidas como la pueden ser las de uno, ¿no? Entonces, primero hay distintos tiempos. Pero en segundo lugar le dije, yo creo que primero habría que preguntarles, ¿no? O sea, habría que preguntarle, ¿quieres tú? ¿Estás dispuesta? Porque probablemente hay muchas que digan, sí, estoy dispuesta, o tengo una capacidad de trabajo que es buena y puedo conciliar ambas cosas, ¿no? Entonces, hay un tema importante que es el tema de fondo, que es en definitiva la corresponsabilidad, ¿no? Parental, la corresponsabilidad familiar, que como que no hemos sabido, y creo que ahí hay un desafío grande en mostrar también al mundo masculino lo que se pierde, ¿no? Porque no es solo que nosotros queramos estar en el trabajo. Yo en particular me encanta mi trabajo, me fascina, me he dedicado, ¿no es cierto?, toda la vida y trabajo mucho, pero también me encanta que mi casa esté linda, me encanta que los niños tengan algo rico, que me vean, que podamos compartir, que haya flores en la casa. Es decir, no son como que entiendo que la vida es más plena y para uno, ¿no? Es más rica en la medida que también se dona, se regala, aporta en todos los planos. Pero el punto es que eso pudiese también ser percibido por el mundo masculino, que a veces no le hemos dado tampoco el espacio, porque también nosotras, las mujeres, somos buenas, y ahí creo que hay una tensión recíproca, ¿no? En aparecer como las hiperexpertas del mundo familiar. No sé si me explico, ¿no? Como que en definitiva nosotros somos las únicas que sabemos gobernar la casa, las únicas, y ustedes acordarán, María José está embarazada, pero se debe acordar, yo me acuerdo perfecto de la época en que yo hacía el bolso entero, ¿no? Porque estaba convencida que si yo no hacía el bolso íbamos a ir a un viaje o no hacía yo las maletas, seguro que algo se iba a quedar y algo, hasta que una amiga me dijo, no, o sea, los demás de tu casa tienen que hacer sus maletas y tienen que aprender, y si se les quedaron los calcetines, nunca más se les van a volver a quedar, ¿no? Entonces, hay un tema que también que tiene que ver con nosotras, ¿no? Cómo nosotras, de alguna manera, también damos espacio, mostramos lo que implica y la riqueza que hay en conciliar ambos mundos, ¿no? Sí, y ahí, Carmen, creo que las empresas han liderado un poquito ese cambio. Creo que ahora es bastante de mercado. En Unilever lo tenemos, el tema de como beneficio el postnatal extendido para los papás, que es como el primer insight en poder estar más tiempo en la casa. Medidas como las del postnatal, temas como sala cuna, son temas que sin duda tienen que ser transversales, que impactan a los temas de corresponsabilidad, ¿no? Son normas que están hechas para las mujeres.
es como el tema de las cargas de la AFP, ¿no? También la ley explícitamente dice que la mujer puede ser carga del hombre. Son cuestiones que tenemos que ir cambiando, como decía la María José, desde el derecho, haciendo que estas obligaciones sean más transversales, que los empleadores tengan que entregar estas obligaciones transversales más a hombres y a mujeres, porque el deber de cuidado es de hombres y mujeres, no el deber de cuidado no tiene un sesgo, y también nosotras tenemos que dejar ir, Carmen, eso estoy súper de acuerdo, y nada, una anécdota muy chica. Yo no hay ningún día en que yo vaya a dejar a mi hijo, yo tengo un hijo de 2 años, yo no lo voy a dejar al jardín, ni lo voy a buscar al jardín, va mi marido todos los días. Él hace eh, el bolso todos los días, más de una vez le ha mandado mis calcetines en vez de mandarle los de él, eh, pero en el jardín cuando se cae o le pasa algo, todavía me escriben a mí, cuando yo no me aparezco. Entonces, creo que es una responsabilidad conjunta y también darle a los papás o a los hombres que ejercen roles de cuidado también esa posición que se merecen, porque muchos de ellos quieren y cuidan, por no decir todos, pero todos quieren y cuidan a sus hijos o a quienes cuidan tanto como nosotras. Eso no es algo que se nos viene dado por el hecho de ser mujeres y es parte, ¿no?, de los sesgos que tenemos que ir sacándonos. Sí, es así, Bárbara, yo coincido plenamente, ¿no? De repente cuando uno sabe estas vidas de abogados, de grandes estudios que prácticamente, ¿no es cierto?, todos los días llegan cuando sus hijos ya están durmiendo, uno se pregunta si eso puede ser, ¿no es cierto?, como de alguna manera un ideal, ¿no? Y que tiene que haber un mayor equilibrio. Y probablemente ellos están obligados a eso porque están en un sistema, como tú dices, en una organización que impone eso como parámetro. Y obviamente el que se va a las 7 rápidamente no va a poder, no va a ser promovido porque hay otro que se queda hasta las 10, ¿no? Entonces hay todo obviamente un cambio que tiene que darse, pero a veces también pasa, pienso que falta como reflexionar sobre la idea de que el aporte de las personas es mayor, por supuesto, cuando tenemos un equilibrio en los distintos planos de nuestra vida, porque mientras nuestro equilibrio es mayor, uno puede darse en plenitud en todas las áreas, ¿no? Pero en la medida que eso no se da, obviamente que eso va mermando. Y yo me imagino que obviamente una persona va a dar siempre más en su trabajo en la medida que tiene la posibilidad de tener el equilibrio familiar. Y al revés, el trabajo muchas veces puede percibirse como una carga y eso influye también en cómo uno trabaja, cómo se desempeña, cómo Claro. trata a los demás, porque trabajar no es solo el resultado del escrito que presentamos, sino que también cómo respetamos, cómo nos relacionamos con nuestros colegas, con los jueces, etcétera, ¿no? Cómo tratamos. Nuestra profesión es una profesión muy estresada, muy estresante y muy estresada, donde el trato, sobre todo en tribunales, ¿no es cierto?, es un trato agresivo, ¿no? Un trato que es muy, muy duro. ¿Eh? Pero cuánto quizás influye en eso también esto mismo, que nuestro trabajo, y para muchos hombres, es a un costo tan gigante que de alguna manera se refleja también en su actitud y en su conducta. María José, y esto simplemente para cerrar, creo yo, o tenemos todavía un tiempo más. No sé hasta qué hora podemos estar. No sé me si acuerdo. podemos hacer preguntas. Sí, por supuesto. Abramos un espacio para preguntas de nuestras asistentes. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Bueno, yo quisiera darles a usted a cada una unos minutos como para cerrar en su reflexión. ¿Ah? Obvio que podríamos estar aquí mucho rato, porque a la medida que uno va conversando siempre se le van encendiendo nuevas ampolletas y quizás una cosa entretenida o quizás algo interesante que tenemos que hacer más es como compartir las experiencias, ¿no? Compartir cómo así, cómo es la conciliación, ¿no? Eso creo que es algo que nos ayuda mucho también a reforzarse y tomando más ideas. Bárbara.
No, para mí, Carmen, solo cerrar con que el tema de equidad de género es un tema de la sociedad completa. Nos afecta a todos, para bien y para mal. Y que por lo tanto es urgente que todo tipo de organización pública, privada, estudios jurídicos, empresas, no solo tengan la voluntad, sino que es momento de empezar a tomar acción con políticas concretas y objetivas que permitan, ¿cierto?, acortar esta brecha y en definitiva permitir para todos ese equilibrio de lo de la vida privada y la vida laboral. María José. ¿Aló, ahí se escucha? Sí. Tenemos dos María José. Acoplada. ¿Ahí se escucha bien? Tengo un problema con el teléfono. Ahí mejor. No solo agradecer el encuentro y todas estas temáticas me parecen de la mayor relevancia. Creo que tenemos que conversar, ojalá mucho más de esto, pero también tomar acciones concretas. Y esa es la invitación que yo dejo hoy día, es tomar acciones concretas. ¿Qué puedo hacer yo, María José, en el fondo para tomar acciones que permitan tener resultados positivos y poder medirlos, por supuesto? Creo que eso es muy, muy importante y espero que vayamos en ese camino porque, como decía Bárbara, ya lo hemos dicho antes, es un problema que nos compete a todos. Nos afectamos muchas veces las mujeres, pero también los hombres, las minorías. Es algo que tenemos que solucionar de manera urgente. Todos nos queremos sentir queridos, incluidos y parte de las organizaciones a las que pertenecemos. Y por eso es clave entender esto como una problemática de primera importancia. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos de partida agradecerles a ustedes por su participación, por todas las reflexiones que ciertamente van a animar e interesar a quienes nos están escuchando y a quienes van a seguir escuchando esto en YouTube. Lo segundo es que coincido plenamente de que el desafío es conjunto. Estoy convencida que fuimos creados en dos sexos para ser complementarios no solo en la vida familiar, sino en la vida laboral, y que obviamente cuando falta una mirada, esa organización se empobrece, ¿no? Y por lo tanto el aporte de hombres y mujeres se requiere en todos los planos y en todos los espacios. Y dar gracias muchísimas a toda la Dirección de Educación Continua de la Facultad, representado en su director, Daniel Bartlett, por todo el apoyo que nos han dado, y esperar que nos sigamos reencontrando en este tipo de espacios para seguir generando reflexión y también para animarnos, ¿no?, en este trabajo conjunto. Y no voy a decir solo animarnos las mujeres, sino animarnos todos, porque obviamente el ejercicio de la profesión y cómo se ejerce y cómo enfrentamos esos desafíos nos interpela y nos ha de comprometer a todos. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, y nada, a los que tienen vacaciones, que tengan espléndidas vacaciones, a reponerse para volver con fuerza a seguir dándonos en los lugares de trabajo por nuestro querido país, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a todos.